En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice así: Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿Por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio que se nos presenta el día de hoy habla sobre una tradición que tenían o que tienen actualmente los judíos en relación a un día, el sábado. Cierto tipo de costumbres, cierta forma de actuar, cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer en sábado, no importando cuáles sean. Dice en el versículo 1 que Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo. Podrían ser los mismos apóstoles o podrían ser otros seguidores. Acuérdense que la palabra discípulo significa el que está aprendiendo, o en otra palabra, alumno. Eso significa discípulo. A quien se le enseña o quien está aprendiendo, el alumno es discípulo. Traían hambre, no había dónde comer, así que se meten a ese sembradío de trigo, desgranan las espigas y se las están comiendo. Fariseos que muy posiblemente iban con Jesús, porque recuerden que también los fariseos ahí estaban, pero nada más siguiéndolo para ver a qué hora se tropezaba y echarle en cara como en este momento. Acuérdense que también en el sábado solamente se permitía caminar cierta cantidad de pasos o cierta cantidad de distancia. No se podía hacer muchas cosas. Tienen hambre estos seguidores del Señor y no son cuestionados porque agarran el trigo de algunos sembradíos que están ahí que no les pertenecen, sino más bien porque desgranan el trigo. Quizá puede ser que en la ley estaba establecido que no se permitía desgranar espigas de trigo. Entonces, no es que estuvieran desgranando un costal para ir a venderlo, para hacer negocio, no, eran solamente unas cuantas espigas, a lo mejor para consumo personal. Ni siquiera era para 5,000 o todavía más de los discípulos. No hay un cuestionamiento porque agarran algo que no les pertenece. El cuestionamiento es por desgranar esas espigas y comer esos granos. ¿Por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Aquí una cuestionante.
¿Existe un día que nos determine qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Debemos actuar nosotros más bien regidos por un día o regidos por algo que sabemos que nos va a ayudar? Nosotros, los que somos seguidores de Cristo, tenemos el día domingo. Ir a la iglesia es un precepto. En la medida que se cumpla este precepto y que se haga con amor, rendirá muchos frutos. No es todo el día, es solamente una hora, y habrá sacerdotes que en menos de una hora celebran la Santa Misa. Pero nosotros debemos actuar conforme a un día de la semana. ¿Qué es lo que nos viene a dirigir, a regir en esta vida? ¿Son los días? ¿Son algunas normas, estatutos? ¿O es el amor de Dios en nuestros corazones? Eso como cuestionamiento. Los fariseos, aferrados entonces a una interpretación muy estricta de la ley, están condenando a los discípulos de Jesús por hacer esto en día sábado. Jesucristo allí en el versículo 3 responde: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Había una necesidad. Lo que hicieron fue transgredir un precepto sagrado. El precepto señalaba que esos panes solamente eran para los sacerdotes del templo. Pero aquí hay unos siervos de Dios. De hecho, andan en batalla defendiendo al pueblo de Dios y tienen hambre. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan sin comer? Y solamente hay panes que están ahí consagrados a Dios y que solamente los pueden comer los sacerdotes. Quien transgreda este precepto, esta ley, obviamente está en una situación de pecado, porque está señalado. Son panes consagrados y solamente los consagrados, en este caso como los sacerdotes judíos, pueden comerlo. Sí, está la consagración sacerdotal, pero hay algo que está por encima de una consagración sacerdotal, y es la vida misma. La vida es sagrada, por eso hay que defenderla, por eso hay que cuidarla. Y quien estaba al frente de aquel templo, al mirar a David y a sus soldados, los haber visto ya todos flacos y débiles. Hay que cumplir con las normas sagradas. ¿Qué es más sagrado? ¿El pan o la vida? La vida, dale el pan, teniendo en cuenta que aquí no es por gula, no es por un capricho, no es por un gusto, es por una necesidad. Bueno, entonces se realiza. Los discípulos tienen hambre, han ido caminando, no hay tampoco dónde comer, solamente estas espigas. Hay que sostener el templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Pues como no hay más, sobre esto, y a comer aquellos granos de las espigas de trigo. Jesús con esto demuestra que la compasión y la misericordia son más importantes que un cumplimiento de una regla y una ley que no se tiene que quitar, pero se tiene que evaluar qué es más grande. Al permitir que sus discípulos coman las espigas, Jesús está poniendo de manifiesto que el sábado es un día para descansar, sí, y para hacer el bien, no para dejar que se muera gente, porque eso sí es grave. El sábado, para los judíos, se ha hecho para hacer el bien. ¿Y cuál es hacer el bien? Pues estar con Dios, porque a eso era lo que se dedicaba el día sábado, a estar con Dios. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, no seguimos el sábado, seguimos el domingo, día de precepto, para estar con Él, hacer el bien. ¿Hacemos el bien en domingo? Solamente en domingo, porque eso es lo que nos determina para hacer el bien. Nosotros no somos cristianos domingueros, o por lo menos no deberíamos de serlo. Tendríamos que buscar ser cristianos 7 días a la semana, 24 horas al día, o como se dice, 7 por 24, los 365 días del año. Los discípulos del Señor no estaban robando, estaban satisfaciendo una necesidad básica. Sus acciones estaban motivadas por el hambre, no por la
transgresión de la ley, como sí puede haber gente. Con este pasaje también el Señor Jesús nos enseña que la intención detrás de nuestros actos es tan importante como los actos mismos. La intención detrás de nuestros actos es tan importante como los actos mismos. ¿Cuál intención nos mueve a hacer las cosas? La misericordia, la generosidad, el amor es lo que nos tiene que mover. Este pasaje nos invita a encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las leyes de Dios y lo que nos dice la palabra de Dios. Las leyes, los mandamientos nos dan una guía que no debe convertirse en una carga que nos esclavice, porque si solamente nos apegamos a la pura ley o mandamientos, vamos a caer en algo que dentro de la religión se llama legalismo, cumplir por cumplir. Hay que cumplir, sí, con las leyes, con los reglamentos, con los mandamientos, pero que al cumplirlos nos hagamos más de Dios por la misericordia, por la compasión, por la generosidad, por la paciencia y por la entrega. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender y vivir y compartir siempre esta bendita palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra Para los que no me conocen, soy el Padre Modesto Lule y quiero invitarlos a participar de estos retiros a los cuales me han invitado para estar ahí predicando en este mes de la Biblia, septiembre 2024. El próximo sábado 14 de septiembre vamos a estar en San Diego, California, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El sábado 21 de septiembre del 2024 vamos a estar en Tijuana, Baja California, en la parroquia San Antonio de Padua, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y el próximo sábado 28 y domingo 29 vamos a estar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pero en Nashville, Tennessee. Primeramente Dios, por allá nos vemos el sábado 28 de las 8 a las 6 y el domingo 29 de septiembre de las 11:30 a las 4. Como quiera, ahí les vamos a dejar las imágenes para que tengan mayor información. En el mes de octubre vamos a estar en otros lugares, ya también llegando el mes de octubre les vamos a avisar en dónde vamos a estar por si nos pueden acompañar y podemos compartir una reflexión desde el Evangelio.